El mundo no es como te lo contaron, no es un lugar justo, no es un escenario donde el bien siempre gana. Esa es la mentira con la que nos alimentaron de niños para que aguantáramos la espera. La verdad es brutal. Cuando empezás a entender el mundo, empezás a apagarte. Descubrís que los que triunfan no son los más nobles, sino los más calculadores, que los poderosos no llegaron ahí por mérito, sino por herencia, trampa o pura crueldad, que la honestidad rara vez paga, que la bondad no da premios, sino cicatrices. La vida cotidiana lo prueba. Políticos corruptos que se perpetúan, empresarios que se enriquecen explotando, criminales de cuello blanco que nunca pisan la cárcel. Mientras tanto, millones trabajan de sol a sol para apenas sobrevivir. La injusticia no es la excepción, es la regla. Schopenhauer lo dijo sin adornos. La vida es sufrimiento, un deseo insaciable que nunca se sacia. Cuando sos joven crees que vas a escapar de esa rueda, pero a medida que entendés la realidad, te das cuenta de que estabas atrapado desde el inicio, y ahí se enciende el apagón interno. Nietzsche lo gritó con rabia. El rebaño adora la mediocridad, por eso castiga a los que brillan y premia a los que saben manipular. El que piensa distinto es señalado, el que obedece sin cuestionar es aplaudido. El mundo no busca verdad, busca comodidad. La historia está llena de pruebas. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud, cuando lo único que hacía era enseñarles a pensar. Galileo fue perseguido por mostrar lo que los ojos veían, pero la Iglesia negaba. Giordano Bruno fue quemado vivo por atreverse a decir que el universo era infinito. ¿Qué aprendemos? Que los que se animan a ver la realidad suelen ser castigados por ella. Jung habría dicho que lo reprimido siempre vuelve, y eso incluye la sombra de la sociedad. Lo que nadie quiere aceptar, el egoísmo, la envidia, la codicia, es justamente lo que gobierna el mundo real. Y cuando lo entendés, se te cae la máscara. La humanidad no es luz, es una lucha constante entre sombras. Montaigne lo intuía. La razón humana está sobrevalorada. Vivimos creyendo que somos libres, pero estamos encadenados a costumbres, normas y mentiras colectivas. La mayor parte de nuestras decisiones no son propias, sino ecos del poder y del mercado. El cine lo muestra una y otra vez. En American Beauty, el protagonista descubre que la vida suburbana perfecta es una farsa, un decorado hueco. En The Matrix, la gente vive feliz en un engaño, porque la verdad es insoportable. Esa metáfora funciona porque es real. La sociedad entera está construida como un teatro para que no notes lo crudo de la vida. Y entonces pasa lo inevitable. Cuando abrís los ojos, se apaga algo en vos. La ingenuidad, la ilusión, la chispa de creer que el mundo es justo. Porque no lo es. Nunca lo fue. Las estadísticas lo confirman. Más del 80% de la riqueza mundial está en manos de menos del 1% de la población. Millones mueren de hambre cada año mientras se desperdician toneladas de comida. Las guerras se libran no por ideales, sino por recursos, por intereses económicos, por ambición. El ser humano repite el mismo patrón desde hace siglos. El poderoso oprime, el débil obedece y la mayoría calla. Cambian los nombres, cambian las banderas, pero el mecanismo es el mismo. Pregúntate, ¿cuántas veces viste a alguien justo caer mientras alguien corrupto ascendía? ¿Cuántas veces callaste por miedo a perder lo poco que tenías? ¿Cuántas veces aceptaste lo injusto porque así funciona el mundo? Ese es el apagón. El momento en que dejas de soñar ingenuamente y empezás a ver con ojos fríos.
el momento en que comprendes que la vida no premia la bondad, sino la astucia, que la justicia no es un valor universal, sino un privilegio de los poderosos, que la verdad no es lo que brilla, sino lo que se entierra para que nadie la vea. Al entender el mundo, algo en vos muere, pero lo que muere no es malo, muere la ilusión, y en su lugar nace una lucidez que duele, pero también te despierta, porque solo al aceptar la crudeza podés decidir si vas a resignarte a la sombra o encender tu propia luz. Cuando empezás a observar de verdad, entendés que la vida entera funciona como un teatro. Las máscaras están en todas partes, en el trabajo, en la política, en las relaciones. La sociedad es una obra mal ensayada donde todos fingen un papel que no eligieron. El trabajo es el ejemplo más claro. Te venden la idea de que esfuerzo trae recompensa. Pero la realidad es otra. El que trabaja más no siempre vive mejor. Las estadísticas lo muestran. Millones se rompen el cuerpo cada día y nunca salen de la miseria, mientras otros heredan fortunas sin haber hecho nada. La meritocracia es un cuento de hadas para mantenerte quieto. La política tampoco escapa. Se supone que es el espacio donde la voluntad del pueblo se expresa, pero en la práctica es un escenario controlado por los mismos intereses de siempre. Bancos, corporaciones, élites. Cambian los nombres de los partidos, pero el guión se repite. El poder se recicla, la injusticia permanece. Nietzsche lo llamaría moral de rebaño, una mayoría que acepta su papel de espectador, mientras unos pocos deciden todo detrás del telón. La masa cree que participa, pero solo aplaude lo que le ponen enfrente. Jung diría que ese teatro es la proyección de nuestra sombra colectiva. La corrupción afuera refleja la corrupción adentro. Queremos creer en héroes, pero la verdad es que preferimos villanos que nos entretengan, que nos libren de la responsabilidad de pensar. Montaigne, con su ironía, diría que la gente prefiere un engaño bien contado a una verdad incómoda. Y la historia lo confirma. En Roma, pan y circo mantenían al pueblo distraído mientras el imperio se pudría por dentro. En la Edad Media, la Iglesia vendía indulgencias mientras predicaba humildad. Hoy, las redes sociales venden felicidad instantánea mientras millones se ahogan en ansiedad. El teatro de la vida nunca termina, solo cambia de escenario. El cine lo retrató en The Truman Show. Un hombre que vive en un mundo falso diseñado para que nunca sospeche. Esa es la metáfora perfecta de la sociedad moderna. Todo está montado para que no te des cuenta de que la injusticia es estructural, no accidental. Schopenhauer lo hubiera resumido con su pesimismo. El mundo es voluntad y representación. Lo que ves es solo la máscara. Lo que hay detrás es ambición, deseo de poder, hambre interminable. Y mientras creas en la representación, seguirás siendo marioneta. Pregúntate con crudeza, ¿cuántas de tus creencias son realmente tuyas? ¿Y cuántas son guiones que te impusieron? ¿Cuántos sueños perseguiste que en realidad nunca fueron tuyos, sino de la sociedad que te enseñó a desearlos? ¿Cuántas veces defendiste un sistema que en secreto te estaba devorando? La farsa es tan perfecta que la mayoría nunca la nota. Vivimos endeudados, cansados, distraídos, creyendo que algún día llegará la recompensa, mientras los verdaderos dueños del teatro siguen cobrando entradas. Cuando empezás a entender esta farsa, se apaga algo en vos, la fe en el espectáculo. Ya no podés aplaudir como antes, ya no podés reírte de los chistes de la obra, porque sabés que lo que está frente a vos no es comedia ni drama, sino control disfrazado de entretenimiento. Y entonces llega la pregunta inevitable: si todo es teatro,
¿qué papel te queda a vos? ¿Seguir actuando sin cuestionar o romper el escenario de una vez? Al principio, cuando todavía sos ingenuo, crees en la promesa. Crees que si trabajas duro, vas a llegar. Crees que si sos bueno, el mundo te va a devolver lo mismo. Crees que el amor es puro, que la amistad es eterna, que la justicia existe. Pero con el tiempo entendés lo que duele aceptar. La esperanza es un combustible diseñado para agotarse. La realidad te golpea con números fríos. La mayoría de los negocios nuevos quiebran en menos de 5 años. El 70% de los matrimonios se consumen en divorcios, infidelidades o indiferencia. Los países más ricos se sostienen con el sudor y la explotación de los más pobres. Eso significa que la ecuación está mal desde el inicio, que la esperanza no es una certeza, es un espejismo. Y cuando el espejismo se desvanece, el alma se apaga un poco más. Schopenhauer ya lo había señalado. Vivir es estar encadenado al deseo, y cada deseo satisfecho trae aburrimiento, mientras cada deseo insatisfecho trae dolor. Una rueda sin salida. La esperanza es el truco que nos mantiene girando. Nietzsche lo denunció con furia. La esperanza fue el último mal que quedó en la caja de Pandora. No porque dé vida, sino porque retrasa la aceptación de la verdad. Esperar es quedarse quieto, mientras otros avanzan. La esperanza adormece más que consuela. Jung habría dicho que apagarse es el síntoma de no integrar la sombra, que la vida no es amable porque la humanidad no lo es, que mientras neguemos nuestra propia violencia y egoísmo, seguiremos esperando una bondad universal que nunca va a llegar. La historia lo repite sin pausa. En la Revolución Francesa se prometió igualdad, pero nació otra élite. En la Revolución Industrial se prometió progreso, pero millones vivieron en condiciones miserables. En el siglo XXI se prometió libertad digital, pero lo que tenemos son algoritmos que vigilan cada segundo de nuestras vidas. Cada promesa trae su propio fracaso. Cada esperanza alimenta su propia decepción. El cine lo muestra en Requiem for a Dream. 4 personajes que viven esperanzas distintas. Amor, dinero, éxito, belleza, y todas terminan destruidas por la crudeza del mundo real. Porque la esperanza, cuando no se cumple, se convierte en cárcel. Montaigne se reiría con ironía amarga. ¿Qué sentido tiene seguir repitiendo ilusiones si la experiencia las contradice una y otra vez? Pero la sociedad necesita mantener la farsa. Necesita que creas que mañana será distinto. Porque si dejas de creer, el sistema se derrumba. Pregúntate, ¿cuántas veces esperaste justicia y encontraste silencio? ¿Cuántas veces esperaste amor y recibiste indiferencia? ¿Cuántas veces esperaste reconocimiento y solo recibiste olvido? Eso es lo que apaga. No el paso del tiempo, sino la repetición de la decepción. Cuando empezás a entender el mundo, entendés que la esperanza fue la mentira más perfecta. Y ahí se va apagando la llama. No de golpe, sino de a poco, como una vela que se consume lentamente. El apagón no es solo personal, es colectivo. Una generación entera que creció con promesas de un futuro brillante y hoy vive cansada, endeudada, desilusionada. Un planeta que soñó con progreso y terminó con crisis climática, guerras y desigualdad extrema. Y la pregunta arde como fuego. ¿Vale la pena seguir alimentando la esperanza? ¿O es hora de aceptar que lo único real es la crudeza de la vida? Hay un instante en el que ya no podés engañarte más. Un momento en el que la cortina cae. Las máscaras se rompen
y lo que queda frente a tus ojos es la desnudez brutal de la existencia. Ese es el silencio después de la verdad. Descubrís que el mundo no es justo, que nunca lo fue, que nunca lo será. Descubrís que la vida no premia la bondad, ni la inteligencia, ni el esfuerzo. Descubrís que los que ascienden no son los más nobles, sino los que saben jugar sucio. Y ahí, dentro de vos, algo se apaga, no porque no quieras vivir, sino porque la ilusión que te mantenía de pie ya no está. El apagón es la consecuencia de haber visto demasiado. Schopenhauer lo diría sin anestesia. La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Nada más. Y cuanto antes lo entiendas, más pronto sentirás el peso de la desesperanza. Nietzsche, con su látigo filosófico, gritaría que el verdadero desafío no es aceptar la crudeza, sino crear sentido en medio de ella. Cuando el mundo te muestra su rostro cruel, tenés dos opciones: rendirte al apagón o usar la lucidez como chispa para encender tu propia llama. Jung hablaría de integrar la sombra, aceptar que el mal no está solo afuera, sino también adentro, que la sociedad es cruel porque cada individuo lo es en potencia, y solo cuando ves esa oscuridad como parte tuya, dejas de esperar un mundo justo y empezás a crear el tuyo propio. La historia confirma lo mismo una y otra vez. Las grandes revoluciones no trajeron justicia, trajeron nuevos tiranos. Las democracias prometieron igualdad, pero consolidaron desigualdades más sutiles. La modernidad prometió progreso, pero dejó detrás masas solitarias, ansiosas y agotadas. El cine lo retrató en Joker, un hombre quebrado por la indiferencia social que encuentra en la violencia su único modo de ser visto. No es una apología, es un espejo. El mundo mata lentamente a los frágiles y recompensa a los crueles. Montaigne nos advertirías con su calma: vivir es aprender a soportar. Nada más. Y tal vez ahí esté el secreto que nadie quiere escuchar. No existe salvación, solo resistencia. Pregúntate con honestidad: ¿qué vas a hacer con la lucidez que te queda? ¿Vas a dejar que el apagón te consuma en silencio? ¿O vas a usarlo como arma para no caer en la farsa de nuevo? La vida es superficial, cruel, injusta. Esa es la verdad. Y al entenderla, algo muere en vos, pero también algo nace, la capacidad de mirar sin miedo. No hay consuelo, no hay premio, no hay justicia garantizada. Solo queda tu decisión: ser parte del rebaño que aplaude la farsa o ser la voz que incomoda con la verdad. Ese es el último aprendizaje. La lucidez duele, pero también libera, porque aunque el mundo apague tu luz, todavía podés decidir encenderla de nuevo, aunque sea solo para iluminar la oscuridad un instante.